de ahí es condenado a la cruz, conducido por soldados romanos, y ahí dicen, los evangelios dicen que había una multitud que lo hostigaba a Jesús, lo escupía. No sabemos cuánta gente estamos hablando. Lo cierto es que los romanos sí hacían de eso un espectáculo. No solamente un espectáculo por diversión, sino para que vean una forma de amedrentar a todos aquellos que osen rebelarse contra Roma. Hay discusión principalmente entre los protestantes y el resto del mundo cristiano. El resto del mundo cristiano considera este lugar que estamos viendo aquí, el Santo Sepulcro, el lugar de los hechos, el lugar de la crucifixión, la sepultura y la resurrección. En tanto que los protestantes consideran que el lugar es en el jardín de la tumba, que está 500, 600 metros de aquí, un lugar que fue descubierto en el siglo XIX, y a partir de ahí los protestantes, un poco en su, ideología anticatólica tal vez, decidieron que el lugar de los hechos es allí. Tenemos, por ejemplo, el Monte de los Olivos, que no hay ninguna prueba, es apenas una conjetura, porque en el Monte de los Olivos tenemos un cementerio muy grande, desde hace 2000 años, inclusive algunas tumbas las podemos ver allí. Y la otra es en Gei Ben Hinnom, o en el Valle de Hinnom, donde también allí había un cementerio. Por ahí un quinto lugar que se ha despertado la polémica y la curiosidad de todo el mundo que sigue de cerca lo que ocurre en Tierra Santa. Estamos hablando de la famosa tumba de Talpiot. Talpiot es un barrio en el sur de Jerusalén, y allí en los años 80 se descubre osarios, y en los osarios hay inscripciones. Se encuentran 10 osarios, de los cuales 6 tenían inscripciones, y uno de los nombres que aparece ahí es Yeshua Bar Yosef, es decir, Jesús, hijo de José. Algunos dicen que se encontró también, inclusive dice María Magdalena, inclusive hay uno que dice Yehuda Bar Yeshua, o sea, Judas, hijo de Jesús, e inclusive se encontró un osario con la inscripción que dice, aquí está, se sobreentiende que aquí están los huesos, no dice aquí están los huesos, pero se sobreentiende, de Santiago, el hermano de Jesús. Hicieron aquí una película documental, el famoso director, el cineasta James Cameron, junto con un periodista que se llama Simcha Jakobovich, hicieron un documental que se llamó La tumba perdida de Jesús. Y ellos argumentaron con una seguridad categórica, siendo que ninguno de los dos es especialista, que esa era la verdadera tumba de Jesús. Luego, con el tiempo, los especialistas llegaron a la conclusión que no es ahí la tumba de Jesús, ya que los nombres Yeshua, Yosef, Miriam o María eran nombres súper populares en la época. Lo cierto es que, si descartamos todos esos alrededor, nos quedamos con 2 candidatos: el Santo Sepulcro y el Jardín de la Tumba. El Jardín de la Tumba, lo único que llama la atención ahí es una colina, una piedra, que si uno la mira con un poco de imaginación, se ve ahí una calavera. Y ahora me vas a decir, ¿qué tiene que ver la calavera? Gólgota, en arameo, significa calavera. Entonces, cuando los evangelios mencionan el Gólgota, probablemente se refería a un lugar que tenía imagen de calavera. El problema con eso es que a lo largo de 2000 años hubo mucha erosión. Así estaba en el siglo XIX, no sabemos cómo estaba hace 2000 años atrás. Los protestantes también dicen que esa es la tumba de Jesús porque está fuera de la ciudad de Jerusalén, que es un argumento fuerte, porque realmente estaba prohibido en la antigüedad que cementerios estén 25 metros más allá de la ciudad. O sea, deben estar fuera de la ciudad, a 25 metros de las murallas. Y ahí es un candidato en ese sentido serio. ¿Cuál es el problema del Jardín de la Tumba? Que la tumba que se adjudica a Jesús es una tumba del siglo VII o siglo VIII a.C. Y me podrás decir, bueno, genial, entonces ¿por qué no lo pudieron haber enterrado en la misma tumba? Porque los evangelios dicen claramente que la tumba de Jesús era nueva, no se había nunca utilizado. Entonces ahí entramos ya en un problema teológico.
Entonces eso realmente contradice la teoría que ahí sería la tumba de Jesús. ¿Cuáles son los argumentos a favor del Santo Sepulcro? Vamos a ver. En primer lugar, este lugar, si bien hoy en día está dentro de la ciudad, en la época de Jesús estaba fuera de la ciudad. Eso se sabe con ciencia cierta porque se encontró la muralla que dividía la ciudad en aquella época. Lo llamamos la segunda muralla que Flavio Josefo menciona. Segundo, se encontraron tumbas del primer siglo, es decir, contemporáneos a Jesús, la llamada tumba de José de Arimatea, que uno puede entrar aquí, no sabemos si es de José de Arimatea, es una tumba clásica del siglo I. Aquí había una cantera también que no probablemente se utilizaba, no una cantera para piedras, lógicamente, pero después se utilizó como cementerio. Entonces, también, digamos, lo que se llama el Gólgota, que es un lugar un poco más alto, porque uno de los argumentos de los protestantes dicen, no, desde el Gólgota de ellos es un lugar alto y se puede ver. Aquí también. Pero vamos a argumentos más contundentes todavía. Tenemos tradiciones inclusive del siglo II. Tenemos un obispo que menciona o da a entender que en la piedra, porque esto después se convierte en un templo romano, pero sobresalió una piedra que él dice, ahí está la tumba de Cristo. Y menciona el templo romano. Esa también es otra prueba a favor del Santo Sepulcro. Me dirán, ¿qué tiene que ver? Los romanos. El emperador Adriano, siglo II, 132 a 135, reprime una rebelión muy dura de judíos aquí en la tierra de Israel. Y en Jerusalén, Adriano no tenía idea quiénes eran cristianos, quiénes eran judíos. Estamos hablando recién los inicios de la división entre judíos y cristianos. Y él va a construir un templo a Venus justamente aquí. ¿Para qué? Porque la teoría dice probablemente había judeocristianos, judíos que creían en Jesús como el Mesías, que visitaban este lugar. Y para provocarlos, para irritarlos, construye aquí el templo a Venus. Y también tenemos la tradición desde el siglo IV con Helena, la emperatriz Helena, la madre de Constantino, el emperador Constantino, que visita aquí y ya hay tradiciones que la tumba de Jesús estaba aquí. ¿Es categórico que el Santo Sepulcro, es decir, la tumba de Jesús es aquí? No. ¿Es probable? Sí. Es muy probable por todos los argumentos que mencioné ahora. Para respetar la ley judía de que el cuerpo hasta el día de hoy, ¿no? La ley judía es muy rigurosa en ese que el cuerpo tiene que ser enterrado entero y a las pocas horas de fallecer, ya estaba entrando el sábado, el Shabbat, no se puede enterrar en Shabbat. Y es que así que lo bajan de la cruz, limpian su cuerpo, lo envuelven en lo que llamó un sudario. Tenemos ahí el famoso sudario de Turín, un sudario, y después lo sepultan en la sepultura.